Buenas tardes, Namaste. Hoy tenemos el placer y el honor de presentar a un invitado muy especial. Algunos de ustedes ya lo conocen, Yadunandana Swami. Yadunandana Swami es un monje renunciante que desde hace prácticamente 50 años, es decir, casi toda su vida, la ha consagrado de una forma práctica y activa a la vida espiritual, al estudio profundo y sobre todo al servicio desinteresado y acompañando a quienes buscan algo más y profundo en sus vidas. Y lo ha demostrado en sus innumerables conferencias que ha dado en todo el mundo y en sus libros. Swami Yadunandana forma parte del linaje que se denomina la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, que es una tradición milenaria que durante siglos ha transmitido la ciencia del Bhakti Yoga, es decir, el camino de la devoción y el amor consciente, o en otras palabras, conectar con la esencia y lo divino que hay en nuestro interior. Al escucharle, es sentir como todavía esta tradición está viva y cercana, porque muchas de estas cosas resuenan ya en nuestro interior, porque están ahí desde tiempo inmemorial. Y sus enseñanzas las comparte con una sencillez y una naturalidad y con calma, y que al mismo tiempo pues están cargadas con profundidad y fuerza, que nos invita a detenernos y a reflexionar. Por eso quiero invitarles a abrirse a esta conversación, no solo con los oídos, sino también con el corazón, porque sus enseñanzas que nos ofrece Yadunandana Swami también nos regala con su presencia que nos inspira. Con mucho respeto y gratitud sincera, damos la bienvenida a Yadunandana Swami. Muchas gracias, Maharaj. Muchas gracias, Yadunandana Swami. Gracias por invitarme. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy a través de sus cámaras y ordenadores y teléfonos. Bueno, ahora ya cada vez hay más aparatos que yo ya me pierdo desde donde nos acompañen. Muchas gracias por estar presentes. Muy bien, Maharaj, muchas gracias por aceptar y compartir este rato con todos nosotros y con todos los espectadores. Tuvimos un encuentro hace unas semanas donde estábamos hablando y se quedó mucha letra en el tintero, ya que vivimos además unos tiempos en los que los enemigos aparecen por doquier, ¿no? Pero vemos a veces y experimentamos a veces que esos enemigos tampoco están tan lejos, que muchos de ellos resuenan dentro de nosotros, ¿no? Y usted ya nos explicó cómo en el Vedanta, en los Vedas y en los antiguos textos védicos, los más antiguos que tiene la humanidad, ahí se habla de los ripu o sarrupa, ¿no? Sarripu, ¿no? O los seis enemigos, ¿no? Mm, ¿Puede hacer un poquito resumen de lo que de los enemigos o esos o esas trampas, digamos, que nos propone nuestra falsa identificación o nuestro ego y nos confunden y nos desvían de nuestro verdadero objetivo en la vida? sí, sí, recuerdo correctamente, en el encuentro anterior hablamos principalmente de cuatro de los seis enemigos. Estos enemigos del alma son en realidad los verdaderos enemigos que todo ser humano consciente o que busca el despertar de la conciencia debería, si quiere tener una vida más plena, debería afrontar, debería reconocer, primero reconocerlos y luego el lidiar con ellos de una forma constructiva y edificante. Los enemigos son el deseo, la lujuria, en la lengua sánscrita kama,
con K de Krishna o de Kilo. La ira, en sánscrito krodha, la codicia, en sánscrito lobha, la envidia, matsarya, la ilusión en el sentido, no la ilusión en el sentido de, como decimos aquí en España, ay, qué ilusión me hace esto. La ilusión, no en el sentido positivo, sino la ilusión en relación a la confusión, el ver las cosas al revés y el no entender qué es lo que está pasando y el por qué ocurren las experiencias que atravesamos en el viaje de la vida. Y por último, la vanidad o el orgullo, a veces también se le llama la locura, el término sánscrito que se emplea es mada. La vez anterior hablamos de las cuatro primeras, cómo los deseos en este mundo, bueno, digamos que partíamos de la base que se enseña en textos de sabiduría como el Bhagavad Gita y los Upanishads, que nos enseñan que somos seres eternos, distintos del cuerpo material que habitamos. El cuerpo no es más que un vestido que llevamos puesto o un vehículo con el cual transitamos o una vivienda temporal en la que el alma está viviendo. Si lo queremos poner más dramático, una prisión, porque de hecho, desde el punto de vista del alma eterna, vivir en un cuerpo material es estar confinados y, y estar ahí aprisionados. En esa condición, cuando el alma entra en el mundo de los mortales, en el mundo de la materia, donde existe la materia densa, como la que vemos en el espejo todas las mañanas, y que tocamos y tiene su sonido y todas estas experiencias que sentimos, pero también existe una materia sutil, el intelecto, la mente, el ego, que nos permiten tener experiencias de atracción y rechazo, eh, frío, calor, es decir, no todo ocurre a nivel fisiológico, sino que hay también una vivencia interior. Algunos maestros espirituales, como por ejemplo Sri Baladeva Vidyabhushana, hablan del cuerpo sutil como el sentido interno. No solamente están los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, sino también hay un sentido interno que está compuesto de la mente, la inteligencia y el ego, que en el estado encarnado, cuando el alma vive en el mundo material, suele ser un ego material, y por eso normalmente hoy en día se ha puesto ya es bastante convencional hablar cuando vemos a una persona vanidosa, orgullosa, decimos, uy, esa persona tiene mucho ego. Está hablando de un ego material, un sentido de identificación falso que luego podemos comentar cuando hablemos de los enemigos que nos quedan por explorar hoy. Así que eh, para no alargarme demasiado con el resumen de los enemigos, de los cuatro enemigos que tratamos la vez anterior, el alma encarnada tiene incontables deseos que satisfacer. Pueden ser deseos en, en la ganancia material, obtener bienes, o en la familia, en las relaciones personales, deseos de ser conocidos, de ser famosos,
Eh, hay infinidad de deseos y esos deseos se producen a partir de lo que la Bhagavad Gita llama el Rajo Guna o la cualidad de la pasión. Básicamente la pasión es lo que nos impulsa a querer conquistar el mundo. Queremos conquistarlo. Puede ser en grande o puede ser en tamaño pequeño, en nuestro pequeño mundo. Y luego esos deseos a veces se satisfacen, a veces no, pero en la práctica, para para el alma, el tratar de satisfacer los deseos en el mundo de la materia, siempre termina en un sentimiento de carencia o de insatisfacción. Como que siempre sentimos que hay un vacío, que me falta algo. Incluso personas que se hacen muy famosas, ganan muchísimo dinero, a veces ni saben el dinero que tienen de lo tantísimo que poseen, eh, tienen muchas relaciones, pero en el fondo hay un vacío, incluso a veces un sentimiento de soledad, que tengo pero no tengo. ¿Qué está pasando? Y el resultado de esto es que el Bhagavad Gita explica que el deseo, tratar de satisfacer la lujuria o los deseos de explotar el universo o explotar el mundo que, no, que nos rodea y el cual habitamos, es como tratar de apagar un fuego echándole combustible. Si le echo gasolina al fuego, puede que baje un poco al principio cuando echo la gasolina, pero al momento siguiente crece más. Eh, y de hecho el Bhagavad Gita describe el, el deseo, la lujuria, como el enemigo más formidable para el alma encarnada. Cuando ese deseo no está satisfecho, se transforma en ira, degenera aún más y pasa de la pasión a la ignorancia y se transforma en frustración y en ira. Y la ira descontrolada hace que la persona pueda llegar a cometer verdaderas locuras, sea agrediendo a otros, agrediéndose a uno mismo o simplemente viviendo en la frustración permanente o casi constante. Y luego otro enemigo también es la envidia. La envidia está, de hecho, estos enemigos están entrelazados. Se puede analizar cada uno independientemente, pero también podemos decir que el uno alimenta al otro. Por ejemplo, si una persona está insatisfecha en su vida y ve que otra persona está feliz, puede sentir envidia y querer que la otra persona falle en sus proyectos o que le vaya mal. Eso es debido a, sí, es dejarse llevar por la naturaleza inferior. Como decía un jefe de una tribu india, de, yo creo que me comentabas tú el otro día, no me me comentabas algo al respecto. Era una tribu en particular. Yo lo escuché de un Swami, de Hanumat Prasad Swami Maharaj, y yo tenía entendido que era de una tribu de Norteamérica, pero alguien me dijo hace poco que igual era de otro lugar. Pero bueno, no importa tanto. Era un jefe de una tribu india de las Américas y que decía, hablaba de que había de dos lobos, a veces habla de perros, de dos lobos, Sí. y que se están peleando. Entonces dicen, quién va? Hay un lobo que es el superior, el que alimenta, el que nutre nuestro ser espiritual eterno, despierta nuestro autoconocimiento
conocimiento, la conciencia del ser, nos, nos, nos despierta al ámbito divino, y otro lobo o perro que nos lleva a la destrucción, a la frustración, a la depresión, lo destructivo, valga la redundancia. Entonces decía, eh, este sabio decía, ¿quién va a ganar? Ganará el que alimentemos más. Lo recuerdo perfectamente. Es un famoso dicho chamánico. No sé de qué procedencia correctamente, pero en la tradición chamánica se habla mucho de ese concepto, ¿no? Que en nuestro interior viven dos lobos, uno el que busca la esencia, lo que nutre nuestro corazón, la esencia interior, y otro lobo, a ese le llaman, digamos, el lobo bueno y luego el lobo malo. El lobo malo, pues el que va buscando el codicioso, ¿no? El de la avaricia, el del deseo, que por muchos platos de espagueti que se coma no termina de saciarse y quiere otro más, y luego quiere un pastel de manzana y luego quiere un helado y todavía está insatisfecho, ¿no? Entonces, y claro que finalmente dice, ¿cuál es el que vence? Pues el que tú alimentes finalmente, ¿no? La práctica es lo que nos lleva y lo que marca nuestro destino, ¿no? Ya Ujú. sé, Sí, correcto. sí, entonces esos enemigos, la envidia, de hecho, a veces habla de la envidia como la raíz de todos los males, en que básicamente queremos ocupar el puesto de Dios Mm, sin serlo. Ayer yo a veces he hecho un vistazo, tal, como el mundo está tan loco, a veces me asomo un momento ahí a las noticias a ver qué está pasando, porque como hablo con la gente tengo que estar un poco informado. Entonces había en un reportaje, en breve en la noticia, dijeron que en la visita de los políticos que estaban ahora en China, señor Putin y Xi Jinping, se llama, ¿cómo es? Yo no los pronuncio muy bien. Bueno, que estaban conversando acerca de la inmortalidad. Estaban hablando de la inmortalidad, pero yo, claro, yo pensé, digo, ¿será posible el nivel de ignorancia que tienen? Y lo digo con todo el cariño y el respeto, que Dios los bendiga y que los ilumine para que hagan bien por el mundo. Pero es que estaban hablando de todo el avance científico y de cómo dando esperanzas de que el concepto de la inmortalidad en el cuerpo físico que habitamos, que es posible. Claro, a mí me recuerdan las historias de Hiranyakashipu y de Ravana, los que las conozcan, que se describen en los Puranas, en el Srimad Bhagavatam y en otros Puranas. La historia se repite, eh, personas que tenían mucho poder material y que querían perpetuar su poder ilimitadamente. Y claro, todo esto es que el perro, que el lobo malo está ganando ahí está ganando la pelea. Están alimentando al lobo malo. Pero, o sea, parece mentira, ¿no tienen ojos en la cara o qué? A ver qué líder anterior a ellos está vivo todavía. La medicina no para de avanzar la ciencia médica en producir medicamentos, avanzar entre comillas, no digo, no quiero negar todo lo bueno que aporta, pero ¿quién ha dejado de morir? ¿Quién ha dejado de sufrir la enfermedad? Los hospitales no están más vacíos, están llenos. sí. Entonces significa que no se está viendo las cosas mm, con, se está viendo las cosas como el enemigo del que vamos a hablar hoy, la ilusión, en sánscrito moja, en ese sentido. Nos hemos dejado también la codicia. La codicia es que no tienen bastante, tenemos, tenemos más que suficiente y queremos más. Como aquel multimillonario que
que le dijeron, eh, a ver, dígame en lo más brevemente posible en qué piensa usted para ganar tanto dinero. Y lo dijo en una palabra, más. Mahatma Gandhi dijo que ni todo el oro del mundo puede satisfacer la codicia de una sola persona, ¿no? Y creo que es uno de los grandes males que padecemos en la sociedad actual, ¿no? De la codicia del ser humano y, claro, sobre todo la codicia de las personas que están en la cima de la pirámide de este sistema. No tiene límites. Es que es una locura. Y el avance, sí, hay mucho avance científico, pero yo lo llamaría avance en la ignorancia, ¿no? Porque no da buenos resultados. ¿Qué avance de medicina? Si hemos escuchado de catedráticos de farmacología que solamente 2 de cada 10 fármacos funcionan. Ujú, Si hemos avanzado tanto y tenemos tanta prosperidad en el mundo y tanto conocimiento, pues como decía antes Maharaj, ¿por qué en los hospitales cada vez están más saturados, ¿no? O sea, no hay cosas, aquí las cosas no cuadran, ¿no? O sea, ujú, verdaderamente los líderes, bueno, los líderes que sí, que son realmente los líderes de la sociedad, pues no están haciendo las cosas como Dios manda, ¿no? De hecho, el 90% del capital del mundo, de todo el mundo, está en el 1% de la población, ¿no? En manos ujú. de 500 o 600 familias están todo el poder de la economía mundial, ¿no? Y aún así tienen dinero para 20 o 30 o 50 generaciones, pero más, ¿no? Entonces creo que la codicia es un enemigo muy grande. Y finalmente creo que la base es kama, ¿no? O sea, es el deseo, ¿no? Porque codicia es también deseo, ¿no? Quiero, ¿no? Krishna quien le dice a Arjuna en la Bhagavad Gita que el mayor de todos los enemigos es el deseo, ¿no? Buda también vino con esa enseñanza, ¿no? Sí, efectivamente. Y el deseo, eso nos llevaría al quinto enemigo del cual el otro día no hablamos tanto, la ilusión o la confusión que se caracteriza por la identificación con el cuerpo material. En los Vedas se habla de cuatro defectos principales del alma encarnada. Uno es la tendencia a cometer errores, ahí viene el dicho, errar es humano. El errar es humano lo decimos más que rectificar es de sabios. Parece que el, cometer errores, la tendencia a engañar a los demás, consciente o inconscientemente, sentidos imperfectos o limitados y la tendencia a estar confusos, a caer en ilusión, que sería, digamos, se conecta directamente con este quinto enemigo. Y la ilusión principal es pensar que somos el cuerpo material que habitamos. Es como si una persona quiere ser feliz bebiendo o alimentarse bebiendo gasolina. Tiene un vehículo, el vehículo sí necesita combustible, pero la persona necesita otra forma de alimentarse. Si se alimenta con gasolina va a morir, no va a estar bien. De la misma manera, si en lugar de nutrir nuestro ser con lo divino, conectando realmente con el plano divino, va a ver todo al revés, no va a ver las cosas tal como son. Y nos identificamos con el cuerpo material y queremos prolongar la vida en el cuerpo físico a pesar de que la propia naturaleza nos habla
nos lo, nos lo hace sentir en nuestras propias carnes. Estos políticos decían que los dos tenían 72 años y uno de ellos hablaba de vivir 150 años. O sea, hablar es gratis, pero eso sería un ejemplo de caer en ilusión. Y si no dentro de que Dios les bendiga y que les vaya bien, pero si no dentro de unos años, si estamos aquí todavía, hablamos. Pero aún así, aunque uno viva 150 años, la película se acaba. O sea, yo recuerdo cuando estaba en India, en la época de los monzones, al lado de las luces, hay miles y miles de mosquitos e insectos dando vueltas, ahí como locos, ¿no? Toda la noche al lado de la luz. Y por la mañana te acercas y están todos muertos en el suelo, ¿no? Y nuestra vida, comparado con la realidad de la esencia eterna, en la esencia eterna, pues es como la vida de un mosquito, ¿no? Sí, bueno, 150 años. Y aunque la vida sea muy bondadosa con nosotros, bueno, ¿y luego qué? ¿No? ¿Qué lobo hemos alimentado? ¿No? ¿Cuál va a ser nuestro destino, eh, después de la muerte? Sí, así es. Hablando, Maharaj Swamiji, sobre Mufa, sobre la ilusión, hay el engaño, digamos, fenoménico, porque cada día despertamos, leemos algo nuevo, vemos una noticia y pues decimos, vaya, qué engañado que estaba yo que me creía que, ¿no? Cuando vemos cómo conquistaron América, cada vez descubrimos nuevas historias, ¿no? De las colonizaciones de América, ¿no? El otro día me enteré que los británicos daban las mantas infectadas de virus de virus de la viruela a los indígenas, ¿no? Para matarlos. Nunca lo había escuchado, ¿no? Siempre pensamos que había sido guerras muy nobles, ¿no? Para civilizar a estas tribus salvajes y llevarles el mensaje cristiano y el mensaje amoroso de Dios y de Jesucristo, ¿no? ¿No? Vemos que al final era simplemente ocupar unos territorios y explotar unos recursos, ¿no? Entonces, pues, bueno, todo te vas. Bueno, para mí el primer desengaño o de la ilusión fue a los 9 o 10 años, cuando empiezas en el colegio, lo que en aquellos tiempos era el ingreso, ¿no? Que empezabas a estudiar la historia, ¿no? Primero empiezas con el abecedario y el lenguaje y un poquito de álgebra y cuando llega el capítulo de la historia, pues a mí se me desmoronó el mundo. Porque además lo que más nos educaban y lo que más nos preguntaban en los exámenes eran las batallas. Los momentos de éxito, de conquista y de haber impuesto nuestra razón y nuestra ideología y nuestro patriotismo sobre cualquier territorio, ¿eh? Cualquier civilización, ¿no? Y nosotros, Y claro, todo y todo éramos los estaba, buenos. Nosotros, nuestro pueblo, nuestra patria, éramos los buenos, los demás eran los malos, ¿no? sí, Eh, sí, sí, pero bueno, y en general en todo el mundo, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que la historia estaba y que la humanidad se había ido bueno, evolucionando, desarrollándose a base de matanzas, de sangre, de expolios. Claro, para un niño que vivía como viven los niños, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, en el mundo del amor, de la compasión, de la dedicación, de la inocencia, ¿no? Eh, para mí aquello fue un mazazo, fue un shock. Tan es que han pasado 60 años y lo tengo como si fuera ayer mismo, ¿no? ujú, Entonces, bueno, que vemos que cada día, pues en lo fenoménico incluso, tenemos una nueva información que nos da un prisma diferente. Entonces, la pregunta sería, ¿no? Tenemos esa ilusión de las cosas fenoménicas, de lo cotidiano, pero luego tenemos la verdadera ilusión, que es el no reconocer nuestra identidad espiritual y la realidad trascendental, que es
en resumidas cuentas, el propósito de la vida humana, ¿no? Sí, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada solía utilizar una metáfora para ilustrar los problemas del mundo de hoy en día. Decía que si empezamos a realizar una serie de operaciones matemáticas, si nos equivocamos en una de ellas, aunque todas las demás, los demás cálculos sean correctos, el resultado final será equivocado. Mm. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo, sí. Es decir, si empezamos 7 por 7 y ponemos 68, y luego aunque multipliquemos, dividamos todo correctamente, pero el resultado último va a ser muy distante de lo que hubiera sido si no nos hubiéramos equivocado en esa operación inicial. Y esa operación inicial él la comparaba al punto de partida de quiénes somos o qué somos. Si pensamos que somos un cuerpo material, que somos seres materiales y que quizás tengamos un espíritu, un alma, es muy diferente de si aprendemos que somos almas eternas, distintos de los cuerpos que habitamos y que tenemos un cometido divino en la vida. Es muy diferente. La ecuación cambia completamente. Todo lo que hagamos va a ir dirigido en una dirección en la primera opción y en otra dirección completamente distinta en la segunda, tan diferentes como la noche y el día. Y por eso se trata de despertar salir de esa ilusión. También otro término sánscrito bastante popular es maya. El término maya significa lo que no es, en sentido literal, la ilusión, y es la ilusión de creer que soy un cuerpo material, que todo lo que me rodea está hecho para mi disfrute y que yo soy el mejor de todos, básicamente, o que tengo que convertirme en el mejor de todos. Eso genera ese espíritu de competitividad que nos han inculcado en el sistema o en los sistemas educativos mm, modernos o contemporáneos. Yo lo entiendo que es un poco la falta del principio. Y ese principio, ese faro, debe ser en nuestra guía. No podemos quitarlo del medio. Había un ejemplo muy bonito que daba un gran autor, Juan Dyer, que en paz descanse, una persona, un psicólogo, un gran conferenciante, una gran persona muy piadosa y creyente, por supuesto, que daba el ejemplo del barco, que unos que van en un barco y ven una luz y le dicen, capitán, capitán, que hay una luz enfrente, hay un barco que viene hacia nosotros. Pues no, pues llámales y dile que se aparten de la ruta que vamos a chocar con ellos. Entonces les llaman y le contestan al otro lado, no, desvíense ustedes, porque si no vamos a chocar. Y entonces el capitán del barco decía, no, no, dile que se quiten, que se quiten del medio, que nosotros somos el barco más grande, el acorazado más grande que hay, como no se quite lo vamos a aplastar. Y contesta el otro lado que se quiten ustedes, que vamos a tener un accidente muy serio. Pero bueno, ¿qué va a ser esto? Que se quiten ustedes. Y dice, ¿quién habla al otro lado? Y le dicen al otro lado, señores, quítense porque le está hablando el farero. Como no desvíen su rumbo, van a estrellarse contra las rocas. Entonces, ese es el principio, ¿no? Si no entendemos el principio, que es que somos seres espirituales eternos y que lo secundario es que habitamos un cuerpo que está lleno de películas, porque no para esto, bueno, Netflix, Hollywood y todos los 5.000 canales de televisión se nos queda corto para nuestra mente, ¿no? Por eso hay 5.000 canales, ¿no? Porque la mente, bueno, pues puede
no tiene límites para su ilusión o su imaginación, ¿no? Entonces, si basamos nuestra existencia en todas nuestras concepciones que finalmente son limitadas, ¿no? Que cuando hablamos de sentidos imperfectos, ¿cuánto vemos? El 0,0035 del espectro electromagnético. Entonces, ¿cómo con nuestro raciocinio, nuestros sentidos imperfectos, incompletos, podemos concebir el absoluto o lo infinito, ¿no? ¿Cómo lo finito puede comprender lo infinito, ¿no? Hoy en día prácticamente todos los gobiernos del mundo, eh, o los más prominentes, están invirtiendo ahora en defensa, en armas, como si los enemigos estuvieran afuera, sin ver que el verdadero enemigo lo tengo ahí muy cerca. La caridad empieza en casa. Si queremos paz, tendremos que trabajar con el verdadero enemigo, no tantas Claro. armas afuera y más labor interior. Ya, pero bueno, aquí ya estaríamos entrando los temas. Pero es que al status quo le interesa. La guerra es un gran negocio. Como dice el Bhagavad Gita, las personas demoníacas no tienen escrúpulos a la hora de llevar sus deseos y sus ambiciones egoístas hacia adelante, a pesar del sufrimiento que puedan causar a los demás y a la humanidad, ¿no? Mm. Eh, Sin ningún tipo de escrúpulos. Y lo estamos viendo también en el tema de Gaza bueno, y en tantísimas, y en todas las guerras, ¿no? Finalmente, ¿no? Porque finalmente es una cuestión de codicia, ¿no? De ocupar territorios, materias primas, hegemonía y orgullo, codicia, los enemigos, ¿no? ¿No? Sí, esto nos lleva al sexto enemigo, que es Mada, el orgullo, la locura, que también en sánscrito a veces se habla de moja, la ilusión, y maja moja, la gran ilusión. Es decir, cuando ya esa ilusión nos lleva a hacer locuras y a Ujú. decir locuras, o sea, porque yo cuando escuché esa entrevista que he citado antes, de que hablaban de la inmortalidad, pero digo, ¿cómo puede ser que líderes del mundo tan influyentes digan semejantes sandeces? O sea que era algo y es el maja moja, la gran ilusión de que el orgullo y el deseo de perpetuar el poder y el control sobre otras personas o sobre tierras, eh, les lleva a decir cualquier barbaridad. Que una persona, no hace falta ser un gran iluminado, sino una persona que tenga un poquito de conocimiento, que haya escuchado un poco hablar pues, que haya leído el Bhagavad Gita y otros textos de sabiduría, puede ver que cómo pueden hablar así. Es, Como se suele decir, el simple sentido común. Entonces, en cuanto al orgullo, ¿cómo diferenciaríamos? Porque claro, también se habla mucho en los ámbitos de desarrollo personal y en estos ámbitos, ¿no? Que está muy de moda desde hace unos años, ¿no? Claro, debido a las carencias que padecemos, pues tenemos que ir buscando respuestas, ¿no? Y ahora se habla mucho del desarrollo personal y la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciaríamos digamos, el orgullo sano o la autoestima y el orgullo enfermizo, por así decirlo, ¿no? el- digamos que en el Bhagavad Gita y en capítulo 13 se describen eh, 20 principios del conocimiento. eh, Habla de Amanitvam Adam Vidvan, que habla de la humildad y la ausencia de orgullo, que es mirar lo mismo desde dos ángulos, digamos. El ser humilde no significa negar las habilidades y talentos que por la gracia divina y también por las personas que han actuado como instrumentos de esa gracia divina en nuestras vidas, directa o indirectamente, hayamos recibido. No se trata de negar las cosas,
Si alguien, por ejemplo, sabe cocinar bien o una persona que sea una gran cocinera o alguien que canta muy bien o que es un gran científico, etcétera, no se trata de negar los logros que uno haya podido alcanzar, pero también reconocer que o sea, ser agradecidos y reconocer que son regalos de Dios y de la madre naturaleza y de los que han contribuido a que podamos conseguir algo. Si no hubiéramos tenido nadie que nos apoyara, no hubiéramos llegado a esos logros. Es verdad que a veces puede ocurrir en sentido contrario, que a alguien le dan la vida le da tantos golpes que el sentido de supervivencia y de lucha puede hacer que la persona remonte. Pero también esas personas que aparecen en nuestras vidas actúan como instrumentos que nos ayudan a crecer en sentido favorable o en sentido aparentemente desfavorable. Sí, la resiliencia, ¿no? Como se habla hoy en día, ¿no? El cómo afrontar de una forma positiva las situaciones adversas como una enseñanza para nuestro crecimiento interior, ¿no? Cualquier situación adversa o sufrimiento o enfermedad o situación inconfortable, ¿no? O desafortunada, ¿no? Cómo utilizarlo como acicate para un crecimiento, como explicó también el famoso Frank, ¿cómo se llamaba? El pedagogo que sobrevivió a Auschwitz. Bueno, ahora no me acuerdo, ¿no? Fue un precioso libro, El sentido de la vida, ¿no? Él veía, toda su familia murió. Él estuvo en 3 campos de concentración, ¿no? 3 campos, de concentración y en la Segunda Guerra Mundial y al final sobrevivió, ¿no? Porque él decía que él veía la mano de Dios y la mano divina en las espinas de la sopa en la así llamada sopa de pescado que a veces les servían, ¿no? Y esa actitud positiva de ver la mano de Dios hasta en la situación más miserable le dio la fortaleza para poder sobrevivir, ¿no? Y luego contar y narrar su historia, ¿no? Sí, entonces volviendo al tema de diferenciar entre la autoestima sana y el orgullo, cuando se habla de orgullo es creerse más de lo que uno es. Srila Prabhupada a veces habla, dice, el orgullo habla ya sea orgullo falso o verdadero. A veces utiliza esa expresión y entiendo que orgullo falso es cuando ni siquiera uno, uno tiene tanto, pero en su imaginación se presenta como si tuviera más de lo que tiene. Eso sería el orgullo falso. Es decir, enorgullecerse de lo que uno ni tiene. Y el orgullo verdadero es como aquello que se dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y el orgullo verdadero sería que sí, que hemos recibido o tenemos ese talento, esa habilidad, ese don, pero el no reconocer de dónde viene, cuál es la verdadera causa de que lo tengamos, atribuirnos el mérito a nosotros sin reconocer que hay muchos otros seres y energías, en última instancia, por encima de todo Dios, que nos permiten ejercer ese don o esa facultad. Es decir, no reconocer que en última instancia somos instrumentos. Es como si un bisturí que maneja un cirujano muy, muy experto se atribuye el mérito de haber salvado al paciente. Por supuesto, el bisturí tiene su parte, es una parte importante en la intervención,
pero ha sido el cirujano el que lo ha hecho. Nosotros somos como bisturís, somos instrumentos en las manos de Dios y de la madre naturaleza, y es importante recordar esto. Entonces, cuando recordamos esto, ahí puede haber una verdadera autoestima, de que, bueno, soy un instrumento de Dios, tengo que hacer esto. Claro, ahí también hay que tener cuidado, porque hay lo que se llama el delirio mesiánico, que es una terminología que se emplea a veces para definir a aquellas personas que puedan imaginarse que son Jesucristo o Dios descendido, que han venido aquí a salvar el mundo entero, ¿no? El, también ahí entra el orgullo en el camino espiritual, a veces ocurre. Es un fenómeno bastante frecuente. Sí, sí, esa sería otra pregunta que lo tenía ahí en la punta de la lengua. Claro, ahí estamos hablando de unos principios axiomáticos y eternos que no tienen ni que ver ni con religión, ni con credos, ni con dogmas, ni con patrias, ni con colores de piel, ni con ideologías, ni con, ¿no? Sino con la situación y la constitución eterna de todo, de toda ser viviente y todo ser sintiente, ¿no? Desde la planta hasta las hormigas, los invertebrados, los peces, ¿no? Los mamíferos y el ser humano, ¿no? Igual nos puede hablar un poco sobre este tema del el auténtico Dharma, ¿no? ¿Cuál es el propósito, ¿no? O Sí, el concepto. de hecho has mencionado el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es el camino que enseña la Bhagavad Gita y otros textos, incluso en los Upanishads lo encontramos, por ejemplo, Yasya Deve para Bhaktir, Yata Deve Tata Gurau, Tachaite Katite Arta Prakashante Mahatmani. Este verso que completa uno de los Upanishads más importantes, el Shvetashvatara Upanishad, dice que la persona que tiene bhakti, que tiene amor, devoción, servicio hacia Dios y hacia los maestros espirituales, cuando hablamos de maestros espirituales, hablamos de alguien que practique con el ejemplo, que no sea como el padre Malpica, que, que predica pero no practica. O sea, que alguien que enseñe con el ejemplo. El, alguien que tiene bhakti, y eso se extiende también a los demás seres vivos, por ejemplo, el principio de la compasión en diversas tradiciones orientales, incluyendo, por ejemplo, el budismo, se habla de la compasión como un principio muy importante, y muchos maestros espirituales de la tradición del Bhakti Yoga han hablado como el amor divino se transforma en compasión cuando se dirige hacia todos los seres. Es bhakti, prema, el amor puro, dirigido hacia los demás, se transforma en compasión. Y en última instancia, ese espíritu de servir con amor, servir a Dios, servir a todos los seres vivos como partes integrales de Dios, ese es el dharma natural del ser. Y la experiencia práctica nos lo dice, que cuando servimos sin esperar nada a cambio, es decir, de corazón, es cuando más felices nos sentimos. ¿Cómo se llamaba aquel famoso humanista? Eduardo Punset, Mm, que Dios lo bendiga, que lo tenga en su gloria, ya partió de este mundo, en, mm, por lo menos de nuestro entorno. Luego donde esté ahora, pues seguirá evolucionando. Eso sería otro tema, para quizás para otro encuentro. Y él realizó un estudio científico sobre la felicidad y, y descubrió que las personas
que según su estudio, las personas que más daban, se daban a sí mismas y más se entregaban a los demás sin esperar nada a cambio, eran las personas más felices. Es algo paradójico, porque normalmente uno dice, yo quiero felicidad, cuanto más la quiero, menos feliz estoy. Y cuanto más entrego y no espero nada, más feliz me siento. Es la magia natural de la vida. Y finalmente, eso tiene que ver con el Dharma eterno. El Sanatana Dharma, que muy bien has mencionado, es la ocupación natural del ser, es la esencia constitucional tanto interna como viva en la acción práctica. La actividad natural del ser es servir a Dios y servir a los demás como partes integrales de Dios. Yo diría, Entonces, Swami, podríamos decir que un servicio desinteresado podría ser un antídoto para salir de o conquistar estas fuerzas o estas trampas de los enemigos que nos presenta, que se nos presentan en nuestro ego falso. sin duda, sí, sí, si alguien no espera nada y está dispuesto a dar todo, claro, incluso la persona que viene a atacarle con los enemigos, si alguien actúa como instrumento desde fuera, no tiene por dónde agarrarlo, porque como no espera nada, está bien, incluso el problema más grande lo transforma en una gran oportunidad. Sí, alguien decía también, no tengas expectativas y así nunca tendrás ninguna frustración, ¿no? Ujú, Y al final, yo veo que todos estos enemigos, la codicia, la ira, la envidia, ¿no? La ilusión, la locura, todas reposan en cama, ¿no? En el deseo, ¿no? El deseo deseos. nos lleva a querer disfrutar, el deseo nos quiere llevar hacia la codicia, el deseo como, ¿no? Cuando vemos el éxito en otros parece que nos están dando un puñetazo, ¿no? Pues la envidia. Finalmente, el deseo es como el sustento de todos o el que, el que encabeza, ¿no? El ejército de estas fuerzas destructivas que tenemos dentro, ¿no? Ujú. Sí, por eso la Bhagavad Gita nos recomienda el no identificarse con los deseos y convertirnos como el océano. Dice que la persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos, que son como ríos que entran en el mar, es la única que puede alcanzar la paz y no la persona que se esfuerza por satisfacer dichos deseos. Para que eso sea así, interiormente tenemos que convertirnos como el océano, tenemos que ampliar nuestro corazón, nuestra perspectiva de la vida y situarnos, de hecho, nadar profundo en el océano de lo divino. Si nadamos profundo, lo que en nuestra escuela, la escuela Vaishnava de Chaitanya, de Srila Prabhupada, llamamos la conciencia de Krishna. Nadar en ese estado de conciencia de Krishna, conciencia divina, y entonces no afecta. Si alguien está sumergido en las profundidades del océano, el oleaje que haya por encima no le afecta, porque está profundizando, está experimentando otro ámbito de vivencia, que es el que concuerda con el Dharma eterno, con esa naturaleza intrínseca del ser, que es amar
y servir en el amor. Porque el deseo, es el motor de la vida, ¿no? Lo que pasa que, claro, cuando tenemos un poco de conocimiento y discernimiento, vemos cuál es la meta o el propósito de ese deseo, ¿no? Entonces, la pregunta, sin deseo no se puede vivir en la vida. Ujú. Entonces, hay que controlarlo y conducirlo apropiadamente, ¿no? ¿Cómo Sí, llevamos esto en nuestra práctica diaria? Es decir, porque no es cuestión de represión, ¿no? Yo ahora reprimo, yo aquí y me aprieto, ¿no? No es cuestión de eso, ¿no? ¿Verdad, Swamiji? O sea, sí, el sí, deseo es una fuerza, es una fuerza motriz propia de la vida y de la existencia, ¿no? sí, o sea, de lo que se trata es de canalizar ese deseo y, digamos, el restaurarlo a su estado original. Según la literatura védica, la literatura sagrada sánscrita, el amor divino, prema o bhakti, cuando de la misma manera que la leche en contacto con el tamarindo agrio se transforma en yogur, de la misma manera el amor puro, incondicional, en contacto con la energía material, se transforma en lujuria o en deseo material. Es lo mismo, pero está distorsionado. Lo que hay que hacer es restaurarlo a su estado original. Y es que sí, el deseo está ahí, pero el deseo de dar, de servir, de amar, en lugar de el deseo de yo quiero, para mí, para mí, para mí. Ese egoísmo nos enreda en el mundo mortal y nos hace sufrir. ¿Cómo restaurarlo? Pues se trata simplemente de realizar, las actividades se pueden realizar, pero ofrecerlas en Karma Yoga y en Bhakti Yoga, ofrecerlas al Supremo, ofrecerlas a Krishna, a Dios, sin necesidad de cambiar de tradición. Muchas, no hay que hacer tantos cambios, es más un trabajo interior. Cuando ese trabajo interior se lleva a cabo, las cosas se colocan en su sitio y si algo sobra, va a salir. Va a salir solo porque es como cuando, si por ejemplo tenemos un recipiente lleno de tinta y le echamos agua pura de forma continua, lo que sobre va a salir y al final va a quedar agua pura y cristalina. No tenemos que hacer un esfuerzo separado. Por ejemplo, a todo el mundo nos gusta comer. Pues si preparamos alimentos, sí que la Bhagavad Gita nos recomienda una serie de alimentos que se llaman alimentos sáttvicos o en el plano de la bondad, que son más favorables para el avance espiritual y para el despertar de la conciencia. Si preparamos esos alimentos sáttvicos, en lugar de prepararlos solamente para mí y para mi gente, pero conmigo en el centro, los preparamos como una ofrenda a Krishna, una ofrenda a Dios y para compartir, para que los demás los disfruten, eso siempre satisface más que el cocinar para uno mismo. Es un ejemplo sencillo, pero es una actividad que llevamos a cabo todos los días y que es una práctica del Bhakti Yoga muy fácil de realizar. Preparar alimentos saludables, ofrecerlos a la divinidad y luego consumirlos con conciencia, es decir, comer con conciencia divina. Y todo eso
transforma el deseo distorsionado, lo lleva a su estado natural, que es el deseo de dar y de servir, nos conecta con nuestro Dharma. El Dharma es Sí. de Sanatana. Ahí me resuena ahora también el concepto chamánico, ¿no? O estos conceptos teológicos más primigenios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que creo que el chamanismo también venía de India, ¿no? Que es ver lo sagrado en todo lo que nos rodea, ¿no? Ujú. Incluso Spinoza, el famoso filósofo y pensador de origen español, y luego estuvo en Portugal, pero finalmente con la Inquisición se fue a Ámsterdam, que era el refugio de los pensadores, ¿no? Él hablaba de la manifestación divina en la naturaleza, ¿no? Igual Sí, que los indios norteamericanos y otras etnias, ¿no? Es decir, ver lo sagrado en todo y en todos los que nos rodean, ¿no? Si conseguimos tener esta visión de divinidad o o de santidad en la manifestación o en lo que se nos presenta en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, tal vez nos relacionaremos de una forma más coherente, ¿no? Que resuene más en armonía con nuestra verdadera naturaleza, ¿no? No reaccionar por orgullo, ¿no? Porque yo soy el más listo, porque yo soy el primero, porque yo, ¿no? Porque yo, ¿no? Entonces, ver un poco ese aspecto de la divinidad y de lo sagrado que habita en nuestro interior, primeramente, que creo que es por donde tenemos que empezar el trabajo, ¿no? Por uno mismo, ¿no? Y eso en nuestra vida cotidiana, tratar de encontrarlo en el mundo exterior, ¿no? Porque a verlo, haylo, ¿no? sí, a veces se emplea la metáfora, nos convertimos en abejas que buscan la miel Mm, o en moscas que buscan las heridas o los excrementos, la suciedad. Mejor mm. volvernos abejas que moscas. Muy interesante, Maharaj. Son casi las 7:30. Igual, no sé, vamos a tener a la audiencia un poco demasiado entretenida en sus quehaceres, porque todo el mundo va muy rápido. Ahí está la moda del scrolling, ¿no? Scroll, scroll. Podríamos estar días aquí charlando. Dejaremos más letras en el tintero para otro encuentro, si le parece bien. Bien, sí, genial, claro que sí. Muchas Eh, gracias por invitarme, por darme esta oportunidad y también a todos los que han tenido la atención y la paciencia de permanecer aquí hasta el final. Muchas gracias. sí, muchas gracias, Swamiji, y muchas gracias a toda la audiencia que han estado ahí escuchando y, como decía antes, no solamente con los oídos, sino con calma y con tratando a ver lo que resuena en nuestro corazón, ¿no? De todas estas cosas que Swami Yatunandana nos ha presentado, ¿no? Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Swami Yadunandana, y esperamos que tengamos otro encuentro porque hay para rato, hay para rato, ¿eh? Aquí hay, hay tema para, bueno, para esta vida y creo que para alguna más también. Muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias.